Allí sí. Entonces, decía la clase 2, centros de masa y centroides. Vamos a recordar conceptos como el de densidad. A ver. Para la densidad utilizamos una letra griega, ¿no? Vamos a utilizar la letra ρ, una ρ minúscula. Vamos a decir que la densidad, ¿no?, es igual a la masa que tiene un objeto, ¿no?, dividido para su volumen. A esta densidad específicamente se le debería conocer con el nombre de densidad volumétrica, aunque más generalmente le conocemos solamente con el nombre de densidad. Pero ahora tenemos que establecer de una forma más específica a qué tipo de densidad me estoy refiriendo, porque voy a trabajar con objetos, ¿no?, que podrían tener una dimensión que predomina sobre otra. Por ejemplo, si manejan una varilla, una barra, la longitud prevalece, ¿no?, sobre el resto de mediciones, por lo tanto vamos a necesitar otro tipo de densidad. Entonces, esta de aquí sería la densidad volumétrica. Ustedes saben que se mide en kilogramos por metro cúbico, ¿no?, unidades del sistema internacional. Esto hace entonces que yo tenga también, o debería tener, otro tipo de densidades, como por ejemplo las densidades de área. Las densidades de área, ¿no?, se dan para objetos en los que predominan el ancho y la longitud, ¿no?, antes que el espesor. Es decir, para objetos que no tienen un espesor apreciable, ¿no?, se establecen densidades de área. Las densidades de área se obtienen dividiendo la masa para el área, ¿no? Se conoce así justamente con el nombre de densidad de área, y su unidad de medida son los kilogramos por metro cuadrado. Esto aplica, por ejemplo, para láminas, para objetos, como digo, en los que predomina el largo y el ancho. Pueden ser cerámicas, pueden ser, qué sé yo, láminas de madera, ¿no?, de cualquier material en el que el espesor no sea importante o no sea apreciable. O más bien, el espesor sea despreciable. La densidad también puede ser de longitud. La densidad de longitud, ¿no?, se medirá comparando la masa con esa longitud L, ¿no? Entonces se denomina densidad de longitud. Y se medirá en unidades de kilogramos por metro. ¿Cuándo aplica esto? Cuando la longitud predomina sobre el ancho o sobre el espesor. Por ejemplo, varillas, por ejemplo, barras, por ejemplo, tubos delgados, ¿no? Todo aquello en los que se pueda despreciar tanto el espesor como el ancho. Dicho esto, pues entonces ya podemos tratar el primer problema de aplicación respecto de los centros de masa. El primer problema que podríamos tratar respecto a los centros de masa sería, ¿no?, el centro de masa de una barra. ¿Cómo calculamos el centro de masa de una barra? Para eso tendremos que hacer un análisis, ¿no?, en función de lo que nosotros conocemos del cálculo integral. La idea es que esto sea una aplicación del cálculo integral. A ver, para poder tratar esto vamos a necesitar el concepto de momento. No le quería tachar, le quería subrayar, ¿no? Vamos a necesitar nosotros el concepto de momento. Nosotros conocemos algunos momentos, ¿no? El momento de fuerza, o también conocido como torque, y el momento de masa, el momentum angular, el momentum lineal, etc. De todos estos, ¿no?, voy a darle importancia, bueno, voy a recordar con uno específico que se denomina el momento de fuerza o torque, ¿no?, que es igual a la fuerza multiplicado por la distancia.
Es decir, se puede medir el torque en función de la fuerza que se aplica a un objeto en el que predomina el largo, sabiendo que la distancia es directamente proporcional al torque que se ejerce, porque a mayor distancia mayor será el torque, siendo la fuerza la constante de proporcionalidad. Ese concepto ustedes lo habrán manejado en física, ¿no? Pero ahora vamos a necesitar otro concepto de momento, que es el que se denomina, ¿no? Este de aquí es de fuerza, el que se denomina momento de masa, ¿no? El momento de masa, también conocido como m sub o, ¿no? El momento de masa se obtiene multiplicando la masa que tiene un objeto, ¿no? Por la distancia o por la longitud que tiene este objeto, ¿no? El momento de la masa del objeto multiplicado por la longitud. Eso me dará el momento de masa del objeto. Es decir, si yo tengo una barra, ¿no?, de estas características, esta barra tendrá una longitud L. A esta longitud L, ¿no?, va a generar un momento de masa dependiendo de la masa que tenga la barra, ¿no? Y esta masa va a depender de, de las características de la barra, es decir, de qué material está hecho, ¿no?, y cuál es la longitud que tiene. Donde aparecen esas variables, aparecen justamente en el concepto de densidad volumétrica. Porque la masa, como ustedes se fijan, es densidad de longitud, que es masa sobre longitud, por lo tanto la masa será igual a la densidad de longitud por la longitud. Esta masa se puede expresar en forma de la densidad de longitud por la longitud de la barra. Entonces, en base a eso yo podría determinar el momento de masa de una barra. Con estos conceptos, ¿no?, voy a hacer un análisis de esta barra, pero en base a el concepto este de particiones, el que ya hemos visto, ¿no? Sin embargo, la figura no se va a complicar por el hecho de que eh, no es una función, ¿no? No es una función en la que la barra sea curva, sino la barra, ¿no?, es recta. Por lo tanto, yo sí podría representarla. Bueno, aunque sea curva también podría hacerlo, ¿no? Pero tal vez el problema más simple es que la barra, más simple pero también más común. Nosotros no solemos trabajar con barras curvas, sino con barras rectas que puedo asentarla o asentarla sobre los ejes coordenados. Puedo hacer el mismo análisis para Y, pero voy a hacer el análisis en este caso para la X. Voy a coger esta barra y le voy a asentar sobre el eje X. Y en lugar de hacer el análisis para toda la barra, ¿no?, para poder determinar el momento de masa de esta barra, voy a determinar el momento de masa de una partición de esa barra. Es decir, en lugar de tomar toda ella, tomo un pedacito que va desde x sub i menos 1 hasta x sub i. De manera que me quedo con un pedazo ya no de longitud L, sino de longitud delta x sub i. Voy a hacer el análisis del momento de masa para este objeto. El momento de masa para este objeto estaría dado por un momento de masa, ¿no?, denominado sub i. La fórmula no debería variar, ¿no es cierto? Sería la masa de este objeto, pero la masa de este objeto obviamente no es la masa de toda la barra. Esta masa de aquí sería una masa sub i, multiplicado por una longitud de este pedacito de barra, cuya longitud del pedacito de barra es delta x. También sabría yo que la masa sub i, ¿no?, la masa sub i tiene que estar dada por, o viene dada por, según esta fórmula de aquí, la masa total de una barra es igual a la densidad de longitud de la barra por la longitud total. Por lo tanto, la masa sub i será la densidad de longitud de la barra, ¿no?,
Aquí tengan en cuenta algo, ¿no? La densidad de longitud de este pedacito es exactamente la misma que la densidad de longitud de toda la barra, salvo que específicamente me diga que la densidad es diferente. Por ejemplo, que la barra sea de distintos materiales. Entonces, allí podría variar la densidad de longitud, pero normalmente las barras son uniformes y la densidad de longitud es constante. Eso tendría que multiplicar por la longitud, pero como estoy haciendo el análisis solo para este pedacito, la longitud de este pedacito es delta x sub i, ¿cierto? Am, a ver, perdón, aquí sí, la densidad por delta x sub i. A ver, aquí en la parte de arriba, ¿no? Está repitiéndose este delta x sub i. Estoy calculando el momento de masa, ¿no? El momento de masa de este pedacito de barra está relacionado con la longitud que tiene, ¿no? Este pedacito de aquí respecto del origen, porque el momento de masa se mide con la masa por la longitud. Claro, con la longitud es total, entonces le mido hasta donde termina. Pero esta de aquí, ¿no? Comienza aquí y termina acá. Por lo tanto, esta de aquí tengo que medir su momento respecto de la partida o de donde parte la barra. Es decir, ni en este, sino en el centro, en sí sub i. Entonces, el momento de masa de este pedacito está dado por la masa de este pedacito multiplicado por la distancia desde aquí hasta acá. La distancia desde aquí hasta acá es si sub i. Ustedes saben que si sub i es igual a x sub i más x sub i menos 1 dividido para 2. Y eso nos da justo el punto medio. Y la longitud de aquí a acá es si sub i, ¿no? Este es el punto si sub i. Entonces aquí no debía haber puesto delta x sub i, sino si sub i. Sabiendo que la masa sub i es esto, y sabiendo que el momento de masa de este pedacito es este, ¿cuánto valdría el momento sub i? Sustituiría m sub i, que sería la densidad de longitud por delta x sub i, ¿no? Multiplicado por el valor si sub i, o la distancia a la que se encuentra la barra desde el origen. Los momentos, ¿no? Siempre los medimos desde el origen. El momento de fuerza se mide desde el eje de rotación, que se llama también, ¿no? Entonces, igual los momentos de masa se mide desde el punto, ¿no? Donde inicia el objeto. En este caso, aquí está. Ese sería el momento de masa. Ahora, vamos a trabajar otro concepto, que es el que se denomina centro de masa, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por centro de masa? El C sub m. El centro de masa, ¿no? Es el punto de cualquier objeto, ¿no? En donde se concentra toda la masa. Es decir, esta longitud, si es constante en cuanto a densidad, seguramente el centro de masa de esta barra va a ubicarse en el centro. Si han hecho la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa si es que ustedes toman una barra y le colocan en su dedo de tal manera que se equilibre? Aproximadamente ustedes ven que llegan al centro y en ese momento se equilibra. Entonces, justo el rato que alcanza el equilibrio, ese punto tiene dos características. Primero, que el objeto, equilibra el objeto. Y segundo, que concentra toda la masa en ese punto. Es decir, en lugar de medir toda la barra, me bastaría medir el peso de la barra en este punto. El peso de la barra en este punto es igual al peso de toda la barra. El centro de masa, ¿no? Entonces, lo que hace, la característica que tiene es que equilibra el objeto, ¿no? Y además concentra toda la masa. Haciendo valer esa condición,
al centro de masa le voy a nombrar, le voy a dar un nombre en función de la representación que estoy haciendo en los ejes coordenados. Es decir, voy a hallar el momento de masa, ¿no? El momento de masa. Lo voy a representar como el punto, ¿no? En donde ocurre esto. Y el punto donde ocurre esto, que voy a denominar X media. X media o punto medio va a sustituir a este nombre de centro de masa. Esto vendría a representar para nosotros ahora el centro de masa de una barra. X media, ¿no? ¿Por qué? Porque está sentada sobre el eje X. Si lo hubiera sentado sobre el eje Y, sería Y medio. Además, siempre una barra voy a poder asentarle sobre uno de los ejes coordenados, así que no tendría sentido ponerle inclinada. Si le puedo poner horizontal, pues le pongo horizontal y aprovecho la condición para cambiar el nombre de centro de masa por X medio. ¿Qué le faltaría a este X medio, ¿no? Para obtener el momento de masa de toda esta varilla? Para obtener el momento de masa de toda esta varilla, lo que necesitaría es, ¿no? La distancia donde se ubica, que ahora sería X medio, la distancia donde se ubica toda la masa, multiplicado por la masa. Este sería el momento de esta barra. Ahora fíjense, este momento de aquí lo voy a convertir en un momento sub i. Este momento sub i sería igual al punto medio donde se concentra toda la masa de la barra, ¿no? Multiplicado por la masa sub i. Por lo tanto, el momento total sería igual al punto medio en donde se ubica la masa de toda la barra, multiplicado por la suma de todas las masas que dan la barra. Es decir, la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de todas las masas sub i. El momento de masa sería entonces el punto medio por la sumatoria desde que n es igual a 1 hasta el infinito de todas las masas sub i, pero las masas sub i, ¿no? Habíamos quedado que serían la densidad de longitud, que es una constante, multiplicado por la delta x. Este sería el momento de masa de la barra. Ahora, yo hace un rato obtuve otra fórmula para el momento de masa sub i. Por lo tanto, de aquí también podría sacar el momento de masa. Me bastaría sumar todas las psi y las delta x sub i. Para poder sumar esto, ¿no es cierto? Tendría que hacer la sumatoria desde igual a 1 hasta n, o bueno, hasta el infinito, de psi sub i. A ver. Bueno, le voy a poner en orden en la siguiente. Psi sub i por rho sub L por delta x sub i. Esta de aquí, con esta de aquí tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque es la misma barra. Es decir, el centro de masa de esta barra, sea que la analice fuera o sea que la analice dentro, tiene que ser exactamente el mismo momento, o debe tener el mismo momento de masa porque se trata de la misma barra. Sea que lo calcule de esta forma o sea que lo calcule de esta forma. Voy a igualar ahora los dos. Y les voy a escribir ya con la norma de la partición, porque ahora voy a hacer que este delta x sub i tienda a 0. Voy a escribir primero este. A ver. Voy a hacerlo acá para que se pueda ver, ¿no? A ver, x media sería el centro de masa de la barra. No sé cuál es, pero eh, lo dejo establecido, ¿no? Yo sé que la masa de toda la barra se concentra en el centro de masa, multiplicado por toda su masa. ¿Cómo podría sacar la masa exacta de la barra? La masa exacta de la barra podría sacar sumando todas estas masas chiquitas.
con el límite, con la norma de la partición tendiendo a 0, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito, de la densidad de longitud de la barra multiplicado por el delta x sub. Este sería ese momento. A ver, lo voy a igualar y voy a seguir aquí a que le igualo, ¿no? Luego continúo el desarrollo acá. A ver, esto de aquí entonces tendría que ser igual a esto, pero esto de aquí también ya en base a un momento exacto. ¿Cuál sería el momento exacto de esto de aquí? El momento exacto de esto de aquí sería el límite, ¿no? Esto sería igual al límite con la norma de la partición tendiendo a 0, de la sumatoria desde igual a 1 hasta el infinito, voy a escribir ahora en orden, de la densidad de longitud multiplicado por cada punto medio de cada pedacito, si subí, multiplicado por el delta x. Estos de aquí les voy a igualar. Están de hecho igualados. Y voy a despejar el centro de masa. Más bien esto me ha servido para averiguar el centro de masa. A ver, esto de aquí sería x igual. X multiplica este límite. Por lo tanto, este límite pasaría dividiendo a este. Este sería el límite del numerador. En el numerador sería el límite con la partición delta tendiendo a 0 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito de la densidad de longitud por el punto medio de cada partición por delta x. Todo esto dividido para este límite que pasa dividiendo esto. Es decir, el límite con la partición delta tendiendo a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta el infinito de la densidad por la longitud del segmento sub delta x. Esto de aquí sería el análisis de la partición. ¿Cuál sería el operacional de esto? Sería esto convertido a integrales por el hecho de que tengo una suma e infinito. Esto de aquí tendría que ser sustituido por la integral. Desde que inicia hasta el final. Toda barra puede ser colocada en el origen y ser asentada horizontalmente sobre el eje. La longitud que tendría esto sería L. Desde aquí hasta acá, la longitud sería L. Entonces, iniciando en 0, llegó hasta L. Ya tengo el límite de la sumatoria. Dentro quedaría la densidad de longitud por el psi sub i, que sería cada uno de estos valores a lo largo de la barra. Sería la variable x, multiplicado por el delta x sub i, que sería en el límite el dx o el diferencial. Dividido para esta sumatoria en el límite, sería la integral desde el inicio hasta el final. Estoy hablando de la misma barra. Este es el inicio y este es el final. De 0 a L de la densidad de longitud multiplicado por el delta x sub i, que sería el d. Este sería el centro de masa de la barra. Ahora, si es que la barra es uniforme, la densidad de longitud es constante.
Por lo tanto, puede salir de la integral. Eso quiere decir que, como puede salir de la integral, ambas van a salir de la integral y podrían simplificarse. Eso haría o simplificaría la fórmula, que si la densidad es constante, no necesito saber de qué material está hecha la barra. Y como no necesito saber el material, pues simplemente el punto medio o el centro de masa estaría en la integral de 0 a L de x sobre la integral de 0 a L, ¿no? de d. Resolviendo esto de aquí, el centro de masa de una barra estaría en la integral de x, que sería x al cuadrado sobre 2, ¿no? Dividido para la integral de dx, que sería x. Esto entre 0 y L. Y esto también entre 0 y L. Eso me daría que el centro de masa de una barra estaría, ¿no? Haciendo o simplificando el cuadrado con la x. ¿No? Me quedaría x sobre 2 entre 0 y L. L sustituiría en lugar de x, sería L sobre 2 menos 0 sobre 2. Y esto sería igual a L sobre 2. El centro de masa de una barra está en la mitad de la longitud. Lo cual era lógico de suponer. A pesar de que no sabíamos, ¿no? Hemos logrado determinar mediante este análisis de que el centro de masa de una barra está justamente en la mitad de la barra, en la mitad de la longitud de la barra, siempre y cuando la densidad sea constante. Si la densidad no es constante, habría que aplicar todo esto. Cuando ocurre eso, cuando la barra está compuesta por distintos materiales, o cuando el espesor de la barra no es el mismo, es decir, qué sé yo, acá es un poquito más ancha que acá. Entonces eso cambiará la longitud de la barra, perdón, la densidad de longitud de la barra. Por lo tanto, ¿no? Ya no podrá sacarse directamente el centro de masa, pero sí se podrá sacar el centro de masa si yo conozco, ¿no? Esa densidad de longitud. La densidad de longitud tampoco es difícil saber, ¿no? Se puede obtener la densidad de longitud de cualquier objeto. Por lo tanto, la fórmula que correría sería esta sin simplificar las densidades de longitud, sino más bien voy a ponerle aquí, ¿no? Para aprovechar este espacio, ¿no? La fórmula para x media, si es que la barra no es de densidad constante, sería, según esto, la integral entre 0 y L por la densidad de longitud, que sería una densidad, ¿no? Que depende del valor de x, o depende en qué punto estoy midiendo la densidad, multiplicada por x y multiplicada por dx, dividido para la integral entre 0 y L de la densidad de longitud variable multiplicado por el diferencial d. Esta sería la fórmula más general para hallar el centro de masa de una barra que no es uniforme. Y esto ya quedaría obtenido el centro de masa de una barra uniforme. Eso en cuanto al centro de masa de varillas, barras o de objetos en los que prima la longitud sobre las otras dimensiones. No sé si tienen hasta allí alguna pregunta. Seguimos entonces con centros de masa y centroides, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso, que sería cuando las densidades son de área. Es decir,
densidades de láminas. Estas láminas, ¿no?, estarían predominantemente formadas por dimensiones de largo y ancho, o que pueden ser medidas en función del plano cartesiano con valores tanto en X como en Y. Esto ocurriría si es que tomo esta masa, ¿no?, y le divido para el área. Por lo tanto, la masa sería igual a la densidad de área, que puede ser uniforme y sería constante, o que puede ser no uniforme y que sería variable, dependiendo del punto en donde se mida la densidad. Todo esto multiplicado por el área. Este sería el concepto para masa, ¿no? Vamos ahora a ver el concepto para el momento. El momento de masa para lámina. Para eso, voy a tomar una lámina bajo una curva. La curva sigue siendo nuestra f de x. Esta lámina parte desde A y llega hasta B. Ahora está en juego ya no solo la curva, sino toda el área, toda la lámina de la que antes ya sabíamos cómo obtener el área. Pero, como no me interesa saber el área precisamente, sino me interesa saber el centro de masa de esta lámina, qué sé yo, se ubicará por ahí. Este centro de masa, como ustedes pueden ver, ya no está solamente a lo largo del eje X. Es decir, ya no solo será un X media como hace un rato. Será un X media, ¿no?, en el eje X, y un Y media en el eje Y. Es decir, este punto será un X media aquí, y acá será un Y media. Al decir Y media no quiere decir la mitad desde aquí hasta acá, ¿no? Quiere decir el centro de masa en donde se equilibra la lámina. Puede ser un poquito antes o un poco después de la mitad, tanto aquí como acá. Si es que ustedes toman una lámina y le equilibran, ustedes saben que no necesariamente está en el centro. Va a depender las dimensiones que tenga la lámina. Claro, cuando una figura es regular, por lo general está en el centro. Pero esta figura no es para nada regular. El centro de masa está entonces en X media y media para una lámina. Muy bien. ¿Cómo puedo hallar esto? Esto puedo hallar en base al concepto de momentos de masa, como hice hace un rato con la barra. Entonces hago algo, ¿no?, que ya he estado haciendo antes. Hago una partición. De tal manera que esta partición de aquí se asemeje a una barra. Si ustedes se fijan, toda esta lámina de aquí tiene dos dimensiones, ¿no?, largo y altura en este caso, o ancho y altura. Sin embargo, esta partición predomina, o en esta partición predomina el largo sobre el ancho. El ancho es apenas un delta X sub I, mientras que la longitud, siendo que el punto medio está en psi sub I, la longitud desde aquí hasta acá sería f de psi sub I. La pregunta sería, ¿dónde se ubica el centro de masa de esta barra? Como vimos hace un momento, si la barra es uniforme, el centro de masa se ubica en la mitad de la barra. El centro de masa se ubica en la mitad de la barra, entonces, si todo esto vale f de psi sub I, el centro de masa solo de la barra, que no tiene por qué coincidir con este, ¿no?, será un medio, ¿no?,
la mitad de toda esta altura de aquí. Es decir, un medio de f de psi sub. Eso es importante darse cuenta de inicio, porque yo sí sabría ya el centro de masa de esta barrita. No sé de todo, pero de esta barra sí sé. Entonces ahora allí caben dos preguntas. ¿Cuánto vale el momento de masa desde el eje X hasta este punto? ¿Cuánto vale el momento de masa? Ya no respecto del origen como hace un rato, ya no el m sub o de hace un rato, sino cuánto vale el momento de masa desde el eje X, que es la base de esta barra, hasta el punto medio. A eso le voy a denominar m sub x. Pero como este m sub x no es para toda la lámina, sino es solamente para esta barra, este momento sería un m sub x, ¿no? Sub i. Es decir, solamente para esta partición. ¿A qué sería igual? Este m sub x sub i, ¿no es cierto? Sería igual a la distancia desde aquí hasta acá, que sería un medio de f de psi sub i, multiplicado por la masa de esta barra. Y la masa de esta barra sería m sub i. Porque toda la masa de esta barra se concentra en este punto, entonces la distancia de aquí a acá sería un medio de f de x sub i, y la masa total de la barra es de m sub i. Este momento sería entonces un medio de f de psi sub i, multiplicado por la masa sub i, pero yo sé que la masa es densidad de área por área. Por lo tanto, la masa sub i será densidad de área por la masa, ¿no? A ver, perdón. La masa sub i será densidad de área por el área sub i. Esto sería. ¿A qué era igual el área sub i? El área sub i de esta barra, ¿no? Aunque su dimensión en cuanto a ancho es muy pequeña, pero la verdad es que es un área. ¿Cuánto vale esa área sub i? Esa área sub i vale la base por la altura, y la altura es f de psi sub i. Es decir, el a sub i es f de psi sub i multiplicado por delta x. Ese sería el análisis para hallar el momento de esta barra. El momento con respecto al eje X. ¿Cuánto valdría el momento con respecto a X? El momento con respecto a X sería el límite con la partición delta tendiendo a cero, es decir, voy a suponer que voy a integrar y que hice estas particiones en toda la lámina e hice todos estos análisis. Por lo tanto, tendré la sumatoria de todos estos elementos, desde que i es igual a 1 hasta el infinito, de un medio. Fíjense que la función psi sub i está repetida dos veces, por lo tanto, al multiplicarla, tendré la f de psi sub i al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la densidad de área, que es también una constante, le voy a poner más bien aquí un medio de la densidad de área, voy a ponerle ahí, y esto multiplicado por el delta x sub i, que sería, que le pondría al final. El momento con respecto a x sería entonces, según esto, una integral, ¿no? Desde el inicio hasta el final, es decir, un medio de la densidad de área, como son constantes, le saco de la función
el psi sub i se reemplazaría por x. Se elevaría al cuadrado, ¿no? Voy a ponerle así para que se vea que es de esto elevado al cuadrado y multiplicado por el delta x sub i, que sería el de x. Este sería el momento de toda esta lámina con respecto al eje X. No es todavía el centro de masa. Es el momento de toda esta lámina con respecto al eje X. A eso se le llama M sub X. El momento de masa, ¿no? Esto se llama momento de masa respecto al eje X. Entonces, cabría preguntarme cuál sería el momento de masa respecto al eje Y, porque no va a existir solo un momento, van a existir dos momentos. Uno respecto al eje X, que se llama M sub X, y otro respecto al eje Y, que se llamará M sub Y. El momento de masa con respecto al eje Y, ¿no? Este le puse X y este le pongo Y. El momento de masa con respecto al eje Y, ¿no? Será el lugar en donde se acumule, ¿no? Toda la masa de esta lámina multiplicada por la distancia que haya desde este punto hasta donde esté concentrada la masa de esta lámina. Ese momento no lo puedo calcular para toda la lámina, pero sí lo puedo calcular para este pedacito, que es parecido a una barra. Si ustedes se fijan, el centro de masa de esta lámina para X estuvo en un medio de f de psi sub i. La pregunta es, ¿dónde estará el centro de masa de esta barra respecto de Y, del eje Y? Sería la distancia desde aquí hasta el punto medio de la barra. El punto medio de la barra, medido desde Y, se llama psi sub i. La distancia desde aquí hasta acá es psi sub i. Entonces, momento de masa Y sub i sería igual, ¿no es cierto? A la distancia de aquí a acá, psi sub i, multiplicada por la masa de esta barra. La masa de esta barra es la M sub i. Entonces vamos a ir desarrollando para saber cuál sería el momento de masa con respecto a Y. El momento de masa con respecto a Y sería psi sub i multiplicado por M sub i. Pero M sub i, si masa es densidad de área por área, M sub i será densidad de área por área sub i. Momento de masa con respecto a Y será psi sub i por densidad de área y por A sub i. Pero A sub i es el área de esta barra. Y el área de esta barra tiene una base, aunque despreciable, pero sumaría multiplicada por la altura. Es decir, el área sub i de esto es f de psi sub i por esta longitud que sería delta x. Por lo tanto, ahora ya puedo calcular la masa, a ver, el momento de masa con respecto a y. Porque si sumo todas estas, ¿no? Combinando todos los puntos medios de todas las barras, voy a terminar obteniendo el punto medio de toda la lámina, o el centro de masa. Entonces, para eso, voy a calcular el momento de toda la lámina. El momento de toda la lámina lo obtengo cuando hago la partición. Y sumo todos estos elementos, desde el primero hasta el último que se encuentra en infinito.
de la densidad de área por C sub I por F de C sub I y por delta X. El momento de masa respecto del eje Y sería entonces la integral. Según esto, desde que inicia hasta que termina la lámina. Es decir, miren, y aquí no puse los límites de integración. La función se extiende desde que inicia hasta que termina la lámina. La lámina inicia en A y termina en B. Completaránle la fórmula para el momento de masa con el eje X. Momento de masa con respecto a Y, ¿no? Sería la integral desde el inicio hasta el final. El inicio comienza en A y termina en B. De la densidad de área, ¿no? Que le sacaría de la integral porque es una constante, multiplicado por la variable psi sub i, ¿no? Psi sub i a lo largo de todo este trayecto es la variable x, multiplicado por la f de psi sub i, que a lo largo de todo este trayecto es la f de x, multiplicado por el delta x sub i, que sería el de x. Tengo los momentos de masa respecto del eje x y respecto del eje y. Ahora, ¿cuál sería el momento de masa con respecto al eje X? Otra forma de calcular los momentos de masa que involucren al centro de masa. Hace un rato vimos que el momento de masa, ¿no? El momento de masa de una barra se puede calcular de dos formas. Sabiendo el punto medio, ¿no? Sería este de aquí. O no sabiendo el punto medio, ¿no? No sabiendo el punto medio, que sería este de acá. Entonces vamos a hacer algo similar acá. Veamos qué pasa para X. Ese punto X media, ¿no? Va a tener un momento de masa. El momento de masa va a darse cuando la distancia desde aquí hasta acá quede justo en el lugar en donde se concentra toda la masa. Y esa longitud se llama X media. Multiplicada esa longitud por la masa en donde se concentra toda la masa, ¿no es cierto? Y la masa donde se concentra toda la masa de la lámina es en el centro de masa. Entonces, toda la masa de esta lámina, ¿no? Sería M. Ese sería el momento con respecto a Y. Es decir, estos dos son iguales. Veamos qué pasa acá. Veamos con respecto a Y media. A ver. La distancia que existe desde el eje X hasta el centro de masa de toda la lámina es Y media. Es decir, Y media es una distancia. Por lo tanto, me va a dar el momento de masa. La distancia de aquí hasta el centro de masa, multiplicada por toda la masa de la lámina que se concentra en el centro de masa, me dará el momento con respecto al eje X. Fíjense que este es el eje X, la distancia es Y media hasta donde se ubique el centro de masa. Entonces, la Y media multiplicada por la masa. ¿Qué me dará eso? El momento con respecto al eje X.
lo que me tocaría ahora es igualar estos dos y luego igualar estos dos para hallar tanto x media como y media. Voy a hacer primero para x media. A ver, aquí es igual la masa de la lámina. ¿Es la misma o es diferente para este y para este? Sino que es la misma porque es la misma lámina. Entonces necesitaría la masa sub i. La masa sub i es igual para esta eh, barrita de aquí. La masa sub i es, según esto, la densidad de área multiplicada por el área sub i. O sea, la masa sub i es la densidad de área multiplicada por el área sub i, que es base por altura, es decir, f de psi sub i por delta x sub i. Esto de aquí, esta masa de esta barra, sumada a todas las barras que puedo sacar de la lámina, sería la masa total, el límite con la partición delta tendiendo a cero de la suma desde que i vale 1 hasta el infinito de la densidad de área multiplicada por la función psi sub i y multiplicado por el delta x. Es decir que la masa también puede ser expresada como una integral. Es la integral de el recorrido de toda la lámina desde A hasta B, multiplicado por la densidad de área de la lámina, multiplicado por la f de psi sub i, que sería f de x, y el delta x sub i, que sería de x. Puedo entonces escribir aquí cuánto vale el centro de masa en x. El centro de masa en x sería, ¿no? Fíjate que como ambos valen m sub y, entonces voy a despejar x porque esto sería igual que esto. Entonces, el x media sería esto en el numerador, ¿no es cierto? Densidad de área multiplicado por integral entre a y b de x de f de x, ¿no es cierto? Entonces, si es que esto está igualado a esto, sería x media por m igual a esto. Por lo tanto, el m tendría que pasar dividiendo. Y el m ha sido la integral entre a y b de densidad de área que puede salir, ¿no? Multiplicado por f de x. Esta forma de escribir se puede abreviar. Voy a ponerle aquí así. Voy a escribir aquí la forma abreviada. Si my es igual a my, esto es igual a esto. Por lo tanto, x media es, si es que esto es igual que esto, ¿cierto? X media sería igual a al momento de masa con respecto al eje Y dividido para la masa. Esto es una forma abreviada de escribir esto, pero esto de aquí no es lo operacional. Lo operacional es esto. Si es que esto puede igualar a esto, existiría asimismo una forma abreviada de escribir esto, porque si tengo que despejar y medio, esto sería igual a ¿qué? Al momento de masa con respecto a x dividido para la masa. Por lo tanto, el y medio sería igual, según esto, al momento con respecto a x, que es esto de aquí, un medio de densidad de área por la integral
entre A y B de f de x al cuadrado, todo esto por dividido para la masa. La masa es la misma para ambos. La integral entre A y B de densidad de área que sale por f de x de. ¿Qué les parece, chicos? ¿Está complicado? ¿Lo comprendieron? Complicado, profe. Bueno. Es el análisis que nos va a permitir calcular los centroides de las placas. Perdón. Los centros de masa de las placas. Lo que acabo de encontrar aquí son los centros de masa de las placas. ¿Cuáles serían los centroides? Este de aquí, ¿no? Sería X medio y E medio, centro de masa. El centroide es cuando no se depende del material del que esté hecho el objeto. Es decir, esto puede ser una placa de hierro, como puede ser una placa de vidrio, como puede ser una placa de cerámica, sin importar el material. Yo puedo calcular el centroide de esto. ¿Qué es entonces el centroide? El centroide es el centro de masa cuando no depende del material del que esté hecho. ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil. Los centroides se consiguen eliminando las densidades. Es decir, si yo no sé la densidad, no importa, porque yo puedo calcular el centroide del objeto. ¿Y qué es el centroide? El centroide es el centro de masa sin importar la densidad. O los centroides se encuentran cuando la densidad de área es igual a constante. Eso quiere decir que en la barra de hace un rato, ¿no? Este sería el centro de masa de la barra y este sería el centroide de la barra. Y aquí va a depender de qué material esté hecha la barra y la densidad no va a ser constante. Pero si la densidad de longitud es constante, lo que termino hallando es el centroide. Entonces, este en realidad nunca fue el centro de masa de la barra, sino fue el centroide. El centroide se obtiene cuando no interesa el material del que está hecho el objeto. Y con eso, solo simplifico las densidades y obtengo los centroides de las láminas. Esa sería la diferencia entre centro de masa y centroide. Profe, Sí, ¿y si la placa tuviera un orificio? si la placa tuviera un orificio, supongamos que tengo aquí qué sé yo, aquí le he sacado un hueco. ¿Así? Sí, profe, pero que no sea regular el orificio, sí, no sé. Es que no importa porque esta placa no es regular. El orificio puede ser regular o irregular. No importaría. Lo que se tendría que hacer si es que existiera ese orificio, ¿no es cierto? Sería eh, calcular, ¿no es cierto? El centro de masa del orificio, ¿no? Y restarle del centro de masa de este. Es decir, hacer como que no tiene el orificio, es decir, hacer tal como hice. Y luego calcular el centro de masa del orificio. Si usted gusta, ¿no? ¿A qué sería igual el centro de masa de una placa que tiene un orificio? ¿No? Sería igual al centro de masa de la lámina menos el centro de masa del orificio.
ese me daría el centro de masa de toda la placa, es decir, se movería un poquitín, ¿no es cierto? Se movería un poquitín hacia acá. Sería la resta de donde esté el centro de masa de eso, el X medio. Así sería si es que se hace un orificio. En Y igual, ¿no? A veces los centros de masa quedan justo en el centro del orificio. Es decir, no puedo colocar algo porque no puedo equilibrar algo porque en ese lugar hay un orificio. Y media sería lo mismo, ¿no? Calculo y media de la lámina como que no tuviera orificio y le resto el y media. El valor que obtuve para y media le cambio el signo, le pongo menos, y sería del orificio. Profe, no se ve. Ah, no, pues a ver, eso les explicaba, ¿no? Así como pueden calcular el centro de masa de toda la lámina, ¿no? Sería el centro de masa de toda la lámina menos hacen el cálculo solo para el objeto. Entonces, este objeto también tiene punto medio, tanto para X como para Y, es decir, todo el proceso, pero para este valor hueco, es decir, el centroide de este valor hueco. El valor del centroide de este valor hueco les va a dar un centroide del orificio, será o caerá en X media y M. Le colocan con el signo cambiado, se resta y se obtiene el nuevo centro de masa, si es que tiene el orificio, tanto para X como para Y. El mismo proceso, pero le cambian el signo al X media del orificio para poderle restar del X media de la placa. Y una última situación. El teorema de Pappus. El teorema de Pappus dice que el volumen de un sólido de revolución es igual a valor del centroide respecto al eje de rotación multiplicado por la longitud del perímetro del centroide en rotación. ¿Qué quiere decir y cuál sería la forma? Eje X, eje Y. Supongamos que vienen dos curvas de cualquier forma, ¿no? Una así, otra así. Forman una placa. Ustedes hacen todos los procedimientos anteriores y obtienen el centro de masa de esa placa, de esta placa, ¿no? El centro de masa de esta placa va a estar dado por X media y Y media. Ahora, cogen esta placa de aquí y le hacen girar.
en torno al eje Y. Es decir, esta placa gira así y forma un sólido de revolución. ¿Cuánto vale el volumen de ese sólido de revolución? Ustedes tienen métodos para calcular el volumen de los sólidos de revolución, pero ahora podrían usar este método. Este método dice que una vez que conocen el centroide de esta placa, les bastaría multiplicar por el perímetro D que recorre el centroide en torno al eje de rotación. Si Y es el eje de rotación, esto al girar en torno al eje Y forma un sólido cuyo perímetro que recorre el centro de masa se puede medir. ¿Cuánto vale la longitud desde aquí hasta acá? Hasta el centro de masa. La longitud vale X media. ¿No es cierto? La distancia desde aquí hasta acá es de X media. Entonces, el perímetro, si es que esto es de X media, ¿no es cierto? La distancia del perímetro sería igual a 2pi por este radio, que sería justamente el valor de X media. ¿Cierto? A ver. A ver, aquí puse el volumen de un sólido de revolución es igual al valor de... A ver. Aquí sería del área, sería, ¿no? Del área del centroide respecto del eje de rotación multiplicado por la longitud del perímetro del centroide en rotación. Es decir, el perímetro o la longitud del perímetro multiplicada por el área donde está el centroide. Y el área donde está el centroide es todo esto. Por el área de esto. Claro, y esta longitud sería en metros y esta en metros cuadrados, sale en metros cúbicos del volumen. ¿Y cómo sería esto en términos de integrales? El X medio sería las integrales que pusimos hace un momento, ¿no? Esto sería A, esto sería B, esto sería f de x, esta sería g de x, y el volumen sería igual a 2pi por x medio. El x medio, acuérdense, ser igual al momento en y, ¿no? Y el momento en y, acuérdense. Así. El x medio estaba aquí. ¿No es cierto? Tendría que calcular el centroide de este aquí, como ya no es solamente la función f, sino también es la función g. ¿Cierto? Entonces sería x por la diferencia de las funciones. Sería la integral desde a hasta b. Por x, que multiplica a la resta de las dos. Es que si solo es f, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que como si es que la placa está limitada por dos funciones, hay que restar las funciones. Multiplicar por dx y dividir para la masa, que sería la integral entre a y b de f de x menos g de x multiplicado por dx y eso multiplicado por el área, ya que es igual el área de esto entre dos funciones a la integral entre a y b de f de x menos g de x, ¿no? Multiplicado por d.
Ustedes se fijan como la densidad se eliminó por el hecho de calcular los centroides. Estos dos son iguales, por lo tanto se eliminarían y el volumen sería solamente la resta de las dos por x de x, ¿no? Multiplicado por 2. Es decir, se simplificaría la forma en la que yo puedo calcular los volúmenes de sólidos de revolución, por el hecho de que se eliminan las áreas con las masas. Porque esta masa, al eliminarse el gamma, el rho sub A, por calcular centroides, entonces se eliminan los denominados. Y solo quedaría esto. A ver, hagamos una tareita un tanto sencillona, si es que necesitan aclaraciones sobre esto. A ver, tarea 2, ¿no? Vamos a hacer algo bastante sencillo para que en base de esta retroalimentación, ¿no? Podamos hacer algunas aclaraciones en la siguiente clase respecto de esto, porque son algunas situaciones. Ya, entonces, primero sería halle el centroide. De una semicircunferencia. Les pondré el gráfico. Entonces le pueden ubicar como quieran. Pero la forma más simple tal vez sea esta. ¿Cuál es el centroide de esta figura? Ustedes saben que esta de aquí no es más que la... A ver, pero para que no estén en líos con las X y con las Y, más bien les pondré así. Esto X, esto Y. Hagámosle de esta más bien. Porque esta es más fácil, ¿no? Esta de aquí sería la... A ver. No. Esta sería la Y positiva. Bien está. Esta sería la Y igual, ¿no? Entonces, bien, esta es la que no es. Esta sería la Y igual raíz de R cuadrado menos X al cuadrado. ¿Cuál es el centroide de esto? Aquí no van a tener el problema de el centroide en las X, porque el centroide en las X va a quedar sobre el eje Y. Entonces, solo tendrían que calcular el centroide, ¿no? Con respecto al eje X. Es decir, ¿dónde estaría? A ver. A ver, hay el centroide de la región en el primer cuadrante. Entre la curva y al cuadrado igual 4x desde
x igual 0 hasta x igual 5. Es decir, van a tener una parábola. Desde aquí. A ver. Desde 0, pongamos hasta 5. Si tienen esta placa de aquí, ¿cuál sería el centro de masa de esta placa? No, quedará que sí, por aquí. ¿Cuánto vale? O sea, x media y y media. Eso sería, chicos. Vamos a hacer la retroalimentación y cualquier situación en la clase siguiente resuelve. No sé si tienen alguna pregunta. Ya les mando la foto de esto. ¿Listo? Ya, profe. Ya, chicos. Que pasen muy bien.